Estábamos hablando, bueno, habíamos hablado del sistema de fijación de nitrógeno como un ejemplo de cómo se organizaban los genes y eso nos llevó a lo que definimos como compartimentación metabólica. En este caso, pura y dura, porque esa compartimentación metabólica no estaba, digamos, organizada con una barrera física que separase lo que ocurría dentro de esa zona del exterior, ¿vale? Acordaros que, bueno, me vuelvo un momento atrás, que básicamente lo que conseguía Azotobacter vinelandii para impedir el contacto del oxígeno con la nitrogenasa teniendo un metabolismo 100% aerobio era realizar la fijación de nitrógeno en zonas próximas a la membrana en la que había una elevada tasa de respiración no acoplada a la producción de ATP. Esa tasa elevada de respiración consumía el oxígeno, generaba una región, digamos, anaerobia en el citoplasma y en esa zona es donde ocurría la fijación de nitrógeno. Vimos también que había desarrollado sistemas físicos de separación, pero en este caso, en este ejemplo, lo que había conseguido era hacer una barrera alrededor de la célula, en este caso de alginato, un polisacárido, que minimizaba el acceso del oxígeno y, por tanto, conseguía que en esas regiones metabólicamente muy activas en donde se fijaba el nitrógeno hubiese cero oxígeno, ¿de acuerdo? Pero, claro, estamos hablando de compartimentación metabólica sin estructuras físicas de separación, que es lo que se observa en el mundo de los eucariotas. La pregunta era, ¿existen en procariotas orgánulos membranosos como en eucariotas? Bueno, la respuesta es dual. La respuesta es que en general no, es decir, no todas las células procariotas tienen orgánulos membranosos, pero sí que es cierto que hay una serie de grupos bacterianos que han desarrollado orgánulos membranosos normalmente para hacer más eficiente un proceso, ya sea porque ese proceso genera toxicidad, ya sea porque ese proceso requiere de una elevada concentración de un determinado sustrato y la manera de hacerlo eficaz es concentrar al máximo el sustrato en una zona determinada del citoplasma, ¿vale? Entonces, habíamos desarrollado el ejemplo del anamoxosoma, que es un orgánulo membranoso, como podéis ver aquí, formado por una bicapa lipídica con proteínas integradas en ella, que presentan las bacterias del anamox. Son las bacterias que realizan la oxidación anaerobia del amonio y que cuando hablemos del metabolismo pues volveremos a mencionarla, ¿vale? El motivo de fabricar este anamox os expliqué que era porque en el proceso se producía hidracina y la hidracina es tremendamente tóxica para las células. Entonces, una manera de evitar que esa hidracina esté dentro del citoplasma ha sido englobarla en una membrana. Fijaros que inmediatamente que la hidracina es sintetizada, después es eliminada con su transformación a nitrógeno gaseoso que ya no es tóxico para la célula, ¿de acuerdo? Entonces, pensad en el metabolismo del nitrógeno, que teníamos una nitrogenasa que es sensible al oxígeno y que había acoplada una cantidad de una cadena respiratoria y no había ningún compartimento membranoso que las albergaba. Bueno, ¿por qué en ese caso eso era así y aquí ha sido necesario, digamos, hacer una membrana, envolverla en una membrana? Pues muy probablemente por el grado de toxicidad de la hidracina y porque el acoplamiento entre estos dos enzimas, la hidracina sintasa y la hidracina dehidrogenasa, no permitía la eliminación total de la hidracina y esa hidracina difundía hacia el citoplasma, ¿de acuerdo? Entonces, pues al final todos los seres vivos encuentran soluciones a los problemas con los que se encuentran y las bacterias del anamox han decidido, optaron en su día por formar esta estructura membranosa, ¿de acuerdo? Pero no es el único caso. Es decir, aquí hay una serie de grupos bacterianos que realizan una serie de funciones relevantes en biología que también han optado por la generación de orgánulos membranosos para contener actividades que o bien no eran eficientes distribuidas en el citoplasma y había que concentrarlas, o bien para minimizar la toxicidad del proceso, ¿vale? Entonces, aquí hay dos ejemplos. Tendríamos los fototrófos anoxigénicos que fabrican el cromatóforo,
que básicamente es una unidad que concentra ATPasa y fotosistemas. Es decir, en este cromatóforo se realiza la fotosíntesis. Los metanotrofos tienen compartimentos en los que contienen la metano monooxigenasa. ¿De acuerdo? Y así pueden utilizar el metano como fuente de carbono y energía. Los nitrificantes suelen almacenar el nitrito para poder desnitrificar, ¿de acuerdo? Perdón, nitrificar. Las magnetotácticas, ya las conocéis, digamos, albergan dentro la magnetita, en el magnetosoma. Las baterías reductoras de hierro tienen orgánulos membranosos para almacenar hierro con el que obtener energía. Se llama ferrosoma. Y las anaerobias del azufre que respiran nitrato, pues tienen este tipo de vacuolas llenas de nitrato para hacer más eficaz este proceso respiratorio. Y bueno, finalmente, cuando terminamos ayer, hablamos o mencionamos dos procesos, la runaway transcription, la transección y la, digamos, la transcripción, por decir algo, alejada en castellano, que mencionaremos al final, pero que son las responsables últimas de la formación de estos orgánulos membranosos formados por bicapas lipídicas y proteínas específicas, ¿vale? Y es porque estos orgánulos membranosos no se ensamblan en el interior del citoplasma, sino que, como os mostraré dentro de nada, se ensamblan a nivel de membrana, gracias al proceso de transección, ¿vale? Bien. Este era un tipo de orgánulos membranosos de doble capa lipídica que son, claro, muy parecidos pues, a los eucariotas. Pero hay otros tipos de orgánulos membranosos que son capaces de fabricar algunos grupos de bacterias. Y uno de ellos son estos dos que aparecen en la figura, que están formados por monocapa lipídica, ¿vale? Aquí lo veis, el clorosoma con una monocapa lipídica y proteínas específicas ancladas a él, y los cuerpos lipídicos, que son otro tipo de orgánulos que tienen la misma estructura, una monocapa lipídica y una serie de proteínas ancladas a ella que también son específicas para el proceso que ocurre en su interior, ¿de acuerdo? A diferencia de los orgánulos membranosos de doble capa lipídica, estos sí que se fabrican en el citoplasma y muy probablemente uno de ellos, el clorosoma, es el más espectacular de todos los orgánulos procariotas que se conocen. Por lo que es la complejidad de su estructura y por lo que realiza. Fijaros en la figura, en la complejidad de la estructura. Este orgánulo está anclado a la membrana externa, a la membrana citoplasmática, porque realmente está asociado a la producción de energía por fotosíntesis, ¿de acuerdo? Los clorosomos están presentes en tres grupos bacterianos importantes, las bacterias verdes del azufre, los grupos cloroflexi y acidobacteria. Y básicamente son unidades de concentración de bacterioclorofila. Porque el objetivo de estos clorosomas es sencillamente concentrar fotones, concentrar luz y hacer que esa luz, al concentrarse en ese punto y ser canalizada al centro reactivo de la fotosíntesis, facilite la generación de energía, ¿vale? O sea, es un orgánulo muy especializado, muy complejo, ya veis que está constituido por un montón de proteínas, pero que hace muy eficaz el mecanismo fotosintético en estos microorganismos. Y después, bueno, tendríamos estos cuerpos lipídicos que aparecen en, bueno, por ejemplo, lo tiene Rhodococcus opacus y Mycobacterium tuberculosis, y están asociados a la acumulación de triglicéridos, es decir, lípidos, para su posterior utilización como fuente de carbono y energía. ¿De acuerdo? Son menos espectaculares que estos, pero bueno, ahí tenemos ya otro sistema en el que intentan acumular, digamos, compuestos para poder a posteriori irlos gestionando correctamente para obtener energía en el momento de la vida celular, ¿vale? Y para rizar el rizo, después tendríamos otro tipo de orgánulos celulares que en este caso consiguen aislar compuestos, proteínas o compuestos químicos de interés del resto del citoplasma mediante paredes 100% proteicas, ¿de acuerdo? Es decir, aquí ya no hay estructuras lipídicas, no hay membranas, pero sí que hay compartimentaciones hechas
con proteínas. Fijaros en este esquemita de aquí, en el metabolosoma, o este esquemita de aquí del carboxisoma, que tiene una estructura bastante geométrica, está formada por subunidades repetidas de la misma proteína y tendría la misma estructura que una partícula vírica, ¿vale? Que un bacteriófago. ¿De acuerdo? Básicamente es proteínas que están asociadas una a otra y que encierran en su interior una serie de compuestos, una serie de enzimas para, como en los otros casos, facilitar un proceso o minimizar la toxicidad. ¿De acuerdo? Entonces, entre los ejemplos que os menciono en la presentación, tendríamos los carboxisomas, que están presentes en las cianobacterias y básicamente son orgánulos para concentrar la rubisco y el CO2 y así, digamos, facilitar la asimilación del CO2 por la célula, ¿de acuerdo? Estamos concentrando todo lo que podemos el CO2 en un espacio para que la rubisco sea 100% eficaz, ¿vale? Este sería un ejemplo de concentración de un compuesto químico para facilitar un proceso, aislando el compuesto químico del resto del citoplasma con una estructura proteica, y en otro caso sería el metabolosoma, en donde una serie de microorganismos, en este caso está muy distribuido entre los diferentes grupos de organismos que se conocen, es decir, no está presente en un solo grupo, sino que es un proceso muy diverso, y básicamente el objetivo de estos metabolosomas no es solo hacer más eficiente un proceso, ¿de acuerdo? Sino que sobre todo es proteger a la célula de la actividad, entre comillas, tóxica de determinados enzimas o reactivos, ¿vale? Entonces, aquí en el caso de este metabolosoma para el uso del 1,2-propanediol, el problema bioquímico lo proporciona el propinilaldehído, que es un aldehído muy reactivo y que puede producir toxicidad en la célula. Aislándolo con esta cápsula proteica, minimizamos el problema y facilitamos la realización del proceso, ¿de acuerdo? Hay otros ejemplos como las vesículas de gas, presentes también en muchos microorganismos, que lo que facilitan es la flotación de las bacterias. Es decir, las bacterias son pequeñas y en una masa de agua, como el agua de mar, aunque son pequeñas, tienen tendencia, como todos los cuerpos sólidos, a precipitar. Es verdad que la velocidad de precipitación de las bacterias es muy baja. Creo que la han calculado como mucho a un centímetro por día para las bacterias más grandes y, bueno, cuanto más pequeña es la bacteria, más lento cae. Es verdad que hay muchos movimientos, pero, bueno, es un hecho que las partículas sólidas tienden digamos, a precipitar en una solución acuosa si su densidad es superior a la del agua. Bien, entonces imaginaros una bacteria que se está hundiendo y que encuentra una zona, una región en donde las concentraciones de nutrientes son óptimas para su crecimiento. ¿Cómo puede mantenerse en esa zona? Porque si sigue hundiéndose va a desaparecer. Vale, bueno, pues lo consiguen flotando. ¿De acuerdo? Entonces, con la flotación consiguen nivelar o colocarse en la, digamos, distancia ideal de la superficie, atendiendo a la presencia de un determinado nutriente o, por ejemplo, a la presencia de luz. Es decir, el máximo de fotosíntesis en los océanos no se encuentra en la superficie, porque en la superficie es donde hay la mayor cantidad de luz, pero esa luz también es radiación ultravioleta y mata las células. Entonces, siempre en los mares y en las masas acuosas hay el máximo de clorofila que está situado a una distancia tal en que la cantidad de luz es ideal, porque no llega la radiación ultravioleta que mata las células. Bueno, pues las bacterias que fijan, las bacterias fotosintéticas en estas masas de agua tienden a colocarse en la posición adecuada utilizando estas vesículas de flotación. Bueno, aquí tengo que decir que ahora tenemos nosotros enviado un artículo a Nature Communications mostrando un segundo sistema que puede ser interesante para la flotación de las bacterias y, bueno, está ahora en revisión, es la utilización de pilis y la extensión de pilis como una especie de paracaídas para mantener la posición en una masa de agua. Veremos a ver qué dicen los revisores del artículo, ¿vale? Y bueno, finalmente también, otro que también es muy importante, sobre todo en proteobacteria, son los carbonosomas.
que son orgánulos de acumulación de polihidroxialcanoatos. Los polihidroxialcanoatos, como el polihidroxibutirato, es un, podríamos decir, plástico orgánico y se produce en elevadas concentraciones para intentar sustituir el plástico derivado del petróleo, ¿no? Bueno, pues gracias a que las proteobacterias producen carbonosomas, es relativamente sencillo purificar estos polihidroxialcanoatos de las células que los producen, porque forman realmente gránulos rodeados de una membrana lipídica y pues facilita muchísimo y abarata muchísimo el coste de la producción. ¿De acuerdo? Bien, entonces ya lo veis que en bacterias, aunque no en todas, pues sí que están presentes los orgánulos celulares y, por tanto, podríamos responder a que sí, que las procariotas, aunque no de manera general, sí que han fabricado orgánulos, aunque sí hay un orgánulo que está presente en todas ellas, que es el nucleoide. ¿De acuerdo? ¿Por qué el nucleoide se ha formado? Bueno, en la fase 1 de esta presentación estuvimos hablando de la necesidad de compactar el material genético, ¿vale? ¿Por qué? Porque había un problema estérico que no cabía. Pero también os he intentado mostrar que realmente la compactación del material genético no sencillamente es hacer una pelota muy compacta, sino que es gestionar correctamente esa información. Y vimos que en esa compactación del material genético, del nucleoide, pues se definían una serie de macrodominios y una serie de dominios topológicos que, digamos, optimizaban el uso de la información genética codificada en ellas. Por tanto, el nucleoide no solo es un orgánulo para reducir espacio, sino que también es un orgánulo para controlar la transcripción e incluso la traducción de las proteínas. Por tanto, vamos a hablar ahora de esto, ¿vale? Entonces, en una de las primeras figuras que os puse en el tema 1, os presenté por primera vez el expresoma, ¿vale? Como un macrocomplejo proteico formado por un ribosoma y una unidad de RNA polimerasa. Yo lo presenté porque realmente cuando analizamos cómo es una bacteria y lo eficaz biológicamente hablando que es, y pensamos en Escherichia coli, por ejemplo, que trabajaréis con ella en prácticas, vemos que crece rapidísimamente en el laboratorio. Es decir, que dándole nutrientes en menos de 20 minutos se duplica. Es decir, es capaz de duplicar su biomasa y dividirse, ¿vale? Y parte del secreto de ello es esta estructura que veis aquí. Es el acoplamiento perfecto entre dos procesos importantísimos, la transcripción y la traducción, lo que hace ahorrar un montón de tiempo y energía a la bacteria, porque a medida que el ARN mensajero es fabricado, ya es canalizado hacia el interior del ribosoma y el ribosoma produce esas proteínas, ¿vale? Por tanto, es un complejo polipeptídico que hay que tener siempre en consideración, ¿de acuerdo? ¿Cómo se produce el acoplamiento de estas dos macromoléculas, la RNA polimerasa y el ribosoma? Bueno, pues en muchos casos, aunque no en todos, en muchos casos está mediada por la interacción de una proteína que se encarga de unir físicamente ambos complejos, ¿de acuerdo? Realmente lo que ocurre es que esta proteína se ancla a la RNA polimerasa y recluta a la subunidad pequeña del ribosoma. Y con esto ya se ha establecido el contacto íntimo entre la RNA polimerasa y la subunidad pequeña del ribosoma. Ya cuando, digamos, el ARN mensajero entra en la subunidad pequeña del ribosoma, ya interacciona con el RBS del ARN mensajero 16S presente en la subunidad pequeña del ribosoma con el ARN mensajero, perdonad, interacciona el RBS del ARN mensajero con el extremo 3' del ARN ribosómico 16S situado en la subunidad pequeña del ribosoma y ya se adquiere la conformación adecuada para que la subunidad grande del ribosoma se ancle, ¿de acuerdo? Bueno, pero esta interacción específica entre la RNA polimerasa y la subunidad pequeña del ribosoma la canaliza una proteína que se conoce como NusG. Es cierto, bueno, os he puesto una serie de referencias que es donde hablan de este tema y muestran la cristalografía y tal y que cual. Es cierto que en determinados organismos esa proteína
ha sido definida con el nombre de NUSG y en otros microorganismos ha sido definida con otro nombre, RCAH. Pero realmente son parálogos, es decir, son proteínas que son muy homólogas entre sí y tienen la misma función. Por tanto, la presencia de NUSG o la presencia de RCH como nombre es lo mismo, es una pequeña proteína que permite la interacción específica y la formación de la subunidad pequeña del ribosoma y la RNA polimerasa para fabricar el expresoma, ¿vale? Bien. ¿Qué conseguimos con esto? Pues con esto conseguimos acoplar y hacer entonces más eficaz la transcripción con la traducción del material genético, ¿vale? Entonces ahora voy a enseñar unas cuantas imágenes que, bueno, pues son alucinantes porque son de microscopía. A ver, os tengo que reconocer que los microbiólogos hacemos muy poca microscopía al final, porque cuando vosotros veréis las bacterias al microscopio, son pequeñísimas, es decir, al final estamos viendo lo que veis aquí, palitos o bolitas, es decir, bacilos o coco, ya lo habéis visto, pero el poder de resolución que tiene la microscopía es bajo, sobre todo la óptica que está accesible a todo el mundo. Es verdad que con microscopía electrónica se pueden ver cosas muy chulas, pero realmente la microscopía, los microbiólogos la utilizamos poco, pero hay resultados de microscopía que son realmente alucinantes, ¿vale? Y estos son ejemplos de ello, ¿vale? Entonces, ¿qué os muestro aquí? Bueno, aquí lo que han hecho estos investigadores ha sido marcar con fluorocromos, es decir, para poderlos visualizar con fluorescencia, tanto el ADN en la célula, ¿vale? Como la RNA polimerasa, ¿de acuerdo? Es decir, han sido capaces de marcar tanto el ADN como una macromolécula RNA polimerasa y haciendo microscopía ven que tanto la RNA polimerasa como el ADN colocalizan, ¿vale? ¿Qué significa esto? Bueno, pues que básicamente lo que significa es que la mayor parte de la transcripción tiene lugar en donde se encuentra el ADN. ¿Vale? Esto ya lo sabíamos, nos lo imaginábamos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pero también es verdad que nos podíamos imaginar un nucleoide todo compacto y que realmente a la hora de ser transcrito se deshacía un bucle, salía fuera del nucleoide para que no hubiese ningún problema y ahí ocurría la transcripción. ¿De acuerdo? No quiero decir que esto no ocurra, pero mayoritariamente no es lo que ven los investigadores. Mayoritariamente lo que ven los investigadores es que hay una colocalización perfecta de la RNA polimerasa con el ADN y, por tanto, la mayor parte del tránscrito que se fabrica en el interior del nucleoide, no en el exterior. ¿De acuerdo? Sin embargo, lo que sí que vemos cuando se marca el ribosoma en vez de la RNA polimerasa es que, aunque aquí tenéis, digamos, la cantidad de detección de los ribosomas en las células, y esto sería la detección del ADN en las mismas células, ¿de acuerdo? Entonces, vemos que el pico de traducción, mejor dicho, vemos que la presencia máxima de ribosomas no se da en el interior del nucleoide, sino que se da junto a él. ¿Lo veis? Que está como deslocalizado. Aquí tendríais un pico de aparición de ribosomas, aquí tendríais otro pico de aparición de ribosomas y el pico o la máxima concentración de ADN lo tendríamos justo aquí. Es decir, que aunque realmente describimos un acoplamiento entre la RNA polimerasa y el expresoma que es importante y que muy probablemente determina esta traducción que tiene lugar dentro del nucleoide, vemos que hay una deslocalización hacia las zonas distales del nucleoide de los ribosomas. Y por tanto se entiende que la traducción ocurre de manera más importante en zonas un poquito exteriores a lo que es el nucleoide puro y duro, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno. En esta figura sencillamente os muestro lo que os he explicado antes, pero con un esquemita. Es decir, que en la RNA polimerasa que está reconociendo el promotor recibe a una proteína, RCH en este ejemplo, ¿vale?
y esta será la que se encargará de reclutar la subunidad pequeña del ribosoma para después, cuando el ARN mensajero entra digamos, en el interior de esta subunidad pequeña e interacciona físicamente con el ARN ribosómico 16S, se produce el acoplamiento de la subunidad grande del ribosoma. Ya tenemos, digamos, aquí el espesoma acoplado, ¿vale? Esto ya lo había explicado antes, ¿no? Bien. Entonces, ¿cómo tenemos que entender la transcripción y traducción? Bueno, hay que entender que parte de la transcripción-traducción se realizará de manera acoplada, pero alguna de ellas se alejará el proceso de traducción de la zona del nucleoide, ¿vale? Entonces, si os fijáis en este esquemita, lo que está ocurriendo dentro del nucleoide, si os fijáis, es que hay tanto RNA polimerasa como subunidades grandes como subunidades pequeñas del ribosoma. Porque realmente la mayor parte del acoplamiento del ribosoma va a tener lugar en esta zona de aquí. Cuando la RNA polimerasa detecta un promotor y se ancla y empieza la transcripción, es cuando se produce el acoplamiento del ribosoma, ¿vale? Es decir, que realmente hay traducción, ¿de acuerdo? Pero a medida que va produciéndose la traducción, esta estructura tiende a migrar hacia zonas más distales del nucleoide, gracias a la acción, obviamente, de las NAPs que van reconfigurando ese nucleoide y dándole funcionalidad. De hecho, hay imágenes clásicas en donde, a partir de una subunidad de RNA polimerasa, aparece un ARN mensajero y ese ARN mensajero lleva acoplados muchos ribosomas, son los polisomas, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto ocurriría en zonas alejadas del nucleoide, es decir, en la parte distal del nucleoide, para permitir la gestión correcta de este acoplamiento entre multitud de ribosomas y una cadena de ARN mensajero que está formándose. Pero bueno, la idea es que el proceso de acoplamiento tiene lugar en el interior del nucleoide y después, dependiendo de los niveles de enzima que se necesiten, el proceso de traducción ocurrirá dentro del nucleoide o se irá alejando cada vez más de ese nucleoide para facilitar, para acelerar ese proceso de fabricación de proteínas. De hecho, el control transcripcional de los promotores, como os he comentado, como os comenté el último día, no es siempre 100% perfecto y siempre hay una cierta expresión basal de esos promotores. Entonces, esa expresión basal siempre tiene lugar a nivel de nucleoide y después lo que se fabrica pues sale y va distribuyéndose por el resto del citoplasma. Pero cuando una zona se necesita con alta expresión y con alta producción de enzima, normalmente una vez que se ha anclado el ribosoma es expulsada hacia el exterior para facilitar, como os he dicho, ese proceso de traducción y al final de fabricación del enzima. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ya casi para terminar esta presentación, llegamos a estos dos conceptos de runaway transcription y transertion, ¿vale? La runaway transcription la podríamos definir como transcripción alejada del nucleoide, es decir, es sencillamente, hemos mostrado que la mayor parte de la transcripción ocurre en el interior del nucleoide, pero es cierto que en determinados casos, y sobre todo en determinadas bacterias, un caso extremo es el de Bacillus, en donde hay una elevada producción de transcripción alejado del nucleoide, ¿vale? Entonces, me gustó mucho encontrar este esquema, porque en este esquema te están mostrando las tres posibilidades de transcripción, traducción que podemos tener. Esta de aquí, que ocurriría dentro del nucleoide, que sería en la que el espesoma está ensamblado y se produce un acoplamiento directo de la transcripción con la traducción. Pero después tenemos una serie de moléculas de RNA polimerasa que ya están ligeramente alejadas del nucleoide y la transcripción ocurre fuera de este, ¿de acuerdo? Este sería un ejemplo de ello, ¿vale? Y entonces, cuando más alejadas están del nucleoide, menos se produce esta... Había una mano levantada.
¿Alguien había levantado la mano? Es que no lo había visto. No. ¿Alguien tiene una duda? Ah, le he dado sin querer. Vale, vale, no te preocupes, no te preocupes. Vale, es que me ha sonado el ordenador. Bueno, bien, entonces, tendríamos, digamos, volvemos aquí, ¿no? Entonces, tendríamos un segundo nivel o una segunda localización en la transcripción, en donde aquí ya no se produce tanto el acoplamiento traduccional. No quiero decir, ¿no?, que esta molécula de ARN polimerasa haya salido ya anclada con el ribosoma y por tanto ya tenga su ribosoma, pero es cierto que en esta zona de aquí se van acoplando al ARN mensajero que se ha fabricado mayor número de ribosomas, ¿de acuerdo? Y por tanto, digamos, la mayor parte de la traducción ocurre ya fuera del nucleoide y la mayor parte de ribosomas se anclan al ARN mensajero no de una manera, digamos, acoplada como ocurría aquí dentro y por tanto mediada por esas proteínas pequeñitas que permitían ese acoplamiento, sino que sencillamente la subunidad pequeña del ribosoma se encuentra con el ARN mensajero, se ancla al sitio de unión del ribosoma, se produce el ensamblaje del ribosoma y se fabrica la proteína, todo esto ya fuera del nucleoide. ¿De acuerdo? Esto es lo que realmente se conoce como runaway transcription, es decir, que se produce la transcripción en zonas alejadas del nucleoide, se fabrica un ARN mensajero y el posterior reconocimiento de los ribosomas hacia ese ARN mensajero se produce de una manera desacoplada a la transcripción del material genético. ¿De acuerdo? Y finalmente tendríamos este ejemplo de aquí, que es un ejemplo en el que también hay runaway transcription, es decir, una transcripción alejada de lo que es el nucleoide, pero es que además habría un acoplamiento, en este caso, del ribosoma con el sistema de secreción de proteínas. Y este proceso de transertion está directamente relacionado con la traducción de proteínas que van a parar a la membrana, ¿vale? Y como veremos finalmente, este proceso es el responsable de la fabricación de los orgánulos membranosos que os he mencionado anteriormente. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, entonces aquí ya queda claro que hay tres niveles o tres localizaciones geográficas en las que puede ocurrir el proceso de transcripción. Dentro del nucleoide, que normalmente va acoplado a la traducción porque la RNA polimerasa se acopla físicamente al ribosoma, ¿de acuerdo? Y después hay lo que se conoce como la runaway transcription, y es que básicamente esa RNA polimerasa que se ha anclado en el interior del nucleoide es sacada a zonas exteriores y ya no se produce el acoplamiento entre la RNA polimerasa y el ribosoma, sino que los ribosomas se acoplan al ARN mensajero una vez que ya se han fabricado, ¿de acuerdo? Cuando el ARN mensajero ya es maduro, ¿de acuerdo? Ya está completo. Sería más semejanza a lo que ocurre en los eucariotas. Y el extremo estaría en la transertion, en el que aquí, en este caso, ya no hay ningún acoplamiento posible entre los ribosomas y la RNA polimerasa. Fijaros que, en este caso de aquí, en este intermedio, podría perfectamente acoplarse el ribosoma, pero una vez que sale fuera, ese ribosoma se desacopla y a partir de ahí, que la RNA mensajero va creciendo, se van introduciendo nuevas moléculas de ribosoma, pero en la parte, digamos, externa del nucleoide, ¿vale? Pues aquí este acoplamiento no se produce, ¿vale? Y el RNA mensajero llega al ribosoma en la zona próxima a la membrana, en donde se acopla al sistema SEC, ¿vale? Que es lo que mostramos en esta figura, en esta última figura de esta presentación, ¿vale? El acoplamiento del ribosoma con el sistema SEC no es físicamente en la membrana, sino que es en zonas próximas a la membrana, es decir, que realmente el ribosoma no aparece anclado a la membrana citoplasmática, sino que uno de los componentes del sistema SEC se encarga de reclutar la proteína a medida que va saliendo del ribosoma, ¿de acuerdo? Y gracias a la proteína SECB es canalizada
hacia el resto de componentes del sistema SEC, que es un sistema presente en, no sé deciros el 100% de los microorganismos, pero en la mayor parte de microorganismos que han sido secuenciados, y que es el que permite fabricar las proteínas, bueno, fabricar no, anclar las proteínas de membrana a la membrana o incluso liberar proteínas a la zona periplasmática. Es la encargada de movilizar esas proteínas que se en teoría están fabricando en el citoplasma, pues a la membrana citoplasmática o al periplasma de la célula procariota, ¿de acuerdo? Por tanto, hay para las proteínas de membrana un acoplamiento entre la proteína naciente y el sistema SEC, que funciona gracias a estas dos enzimas, SECA y SECB, que canalizan la proteína hacia la bomba extractora, ¿vale? Formada por estas otras subunidades del sistema SEC, ¿vale? Bueno, pues este acoplamiento entre el ribosoma y el sistema SEC, que facilita la introducción de las proteínas a nivel de membrana, es lo que se conoce como, en inglés, transertion, que sería transyección, por ponerle un nombre en castellano. Y parece ser que es el responsable, entre otras cosas, de la formación de los orgánulos membranosos que hemos descrito anteriormente. Es decir, para formar un orgánulo membranoso que se forma a nivel de membrana citoplasmática, lo que se necesita es que se desencadene una señal para que esa estructura membranosa se vaya, digamos, formando hacia el interior de la célula, ¿de acuerdo? Y, bueno, hay el anclaje de una serie de proteínas específicas por transyección y a partir de ahí se va formando esta estructura que formará el orgánulo celular, ¿vale? Bien. Más adelante hablaremos de funcionalidad. Ahora estamos hablando de estructura y de cómo se canalizan las grandes funciones, pero después hablaremos de regulación. Y entre los sistemas de control de la fabricación de proteínas hay toda una serie de sistemas muy interesantes y que están normalmente asociados a la runaway transcription, es decir, a esta transcripción alejada del nucleoide que genera ARNs mensajeros maduros y que son traducidos a posteriori por los ribosomas, es decir, en aquellos procesos en los que no hay el acoplamiento entre la transcripción y la traducción, ¿vale? Y, bueno, ya es para empezar a que os suenen, pues estaríamos hablando de los sistemas de control de la traducción como el riboswitch, ¿vale? Que básicamente serían compuestos químicos, normalmente resultados, metabolitos, resultados de los procesos que controlan, que se anclan y sustraen al ribosoma, el sitio de unión al ribosoma. Y de esta manera bloquean el acceso del ribosoma al ARN mensajero e, digamos, modulan la cantidad de proteína que se fabrica, ¿de acuerdo? Y también está relacionado con estos procesos determinados sistemas de determinación de la traducción, ¿vale? Pero esto ya lo veremos más adelante. Sencillamente ahora era el punto en describir dónde ocurría la transcripción, decir qué tipo de proteínas se transcribían y traducían al interior del nucleoide, qué otras se hacían en la zona citoplasmática e incluso cuáles se hacían a nivel de membrana y dar nombre a todos estos procesos y elementos que intervenían en ella, ¿vale? Y esta era la última figura de esta presentación, que hacía referencia principalmente a cómo se organiza el material genético en el nucleoide y qué consecuencias tiene la fabricación de ese nucleoide. Es cierto que hemos dado unas cuantas pinceladas con lo de los orgánulos, por ejemplo, a curiosidades del mundo de las bacterias, pero yo creo que han venido bien porque estaban relacionadas con ese orgánulo no membranoso que tienen todos los procariotas, que es el nucleoide. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ya os he abierto, si os habéis fijado, la siguiente presentación, ¿vale? Ahora la voy a activar, es que ahora tengo que darle a opción de presentación.
quitar la vista del moderador y, mira, ya está compartiéndose. Ha sido rápido, pensaba que no la reconocería, ¿vale? Bueno. Entonces, en esta presentación vamos a hablar ya de la información que ya está codificada en el nucleoide. Es decir, hemos estado hablando del nucleoide como un conjunto de letras, pero sin hablar de qué tipo de información estaba codificada en él. Y ahora ya vamos a entrar en detalle. Vamos a empezar a hablar de los genes que están presentes en ese nucleoide. Vamos a empezar a hablar del tamaño del genoma procariota, de si hay alguna relación entre el tamaño y cómo viven los microorganismos. Vamos a hablar ya también de los plásmidos, qué rol tienen en el genoma, si son importantes, si no son importantes, ¿vale? Para después ya centrarnos en determinados aspectos puntuales del uso de los genes, ¿de acuerdo? ¿Vale? Es decir, que pasamos de lo grande a lo más específico y acabaremos con una especificidad brutal, ya lo veréis, ¿de acuerdo? Hablando a nivel de nucleótido, ¿vale? Pero es que es importante tenerlo todo presente para hacernos una idea global y entender cómo funcionan realmente las células, porque al final las células no son más que un conjunto de enzimas que realizan una serie de funciones y que gestionan compuestos químicos. Esto es todo. Es decir, realmente lo que es importante es los compuestos químicos que hay al final. Pero todo esto, bueno, están las proteínas que los transforman, los mueven, y están los genes que los codifican, y esto está en el interior de una célula. Y esa célula es un organismo que se inventó hace muchísimos años y que ha ido mejorando a lo largo del tiempo y se ha hecho perfecta, lo más perfecta que ha podido conseguir ser en esos 3.500 millones de años que le han tocado vivir, de acuerdo a ella y a sus ancestros, ¿vale? Entonces, la idea de todas estas clases es que entendáis eso, que entendáis cómo han ido cambiando las células para conseguir el óptimo que hay hoy, que muy probablemente no será el óptimo que habrá mañana ni el que habrá dentro de 1000 años. ¿De acuerdo? Las células siguen modificándose e intentaremos ver cuáles son las pautas que permiten esa enorme eficacia metabólica de las células procariotas. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a hablar de todas estas cosas. Y vamos a empezar ahora haciendo un análisis que, bueno, lo hago cada X tiempo, ¿vale? La última versión era del 17 y, ¿vale? De hecho, aquí ya ha cambiado la fecha. Esa era de octubre de 2017, hace 3 años, había unos números diferentes. Y para vosotros, pues he preparado una versión nueva, ya con datos recientes. De hecho, los datos están sacados, todos estos datos están sacados del 17 de noviembre de 2020, es decir, hace 2 días. 2 días que, bueno, tenía la presentación, vi que tenía tiempo de revisarlos, de hacerlos de nuevo y los hice, ¿vale? Y ya tenéis la versión nueva colgada, ¿vale? Os he abierto ya esta versión, ¿vale? ¿De dónde he sacado los datos? Pues he sacado los datos de dónde están los datos, de la base de datos del NCBI, del GenBank, donde están todos los genomas anotados. Pero acordaros que había pues 280.000 genomas procariotas secuenciados. Pero claro, vamos a intentar hablar de plásmidos y de cromosomas, no de genomas ahora. Entonces no me sirven todos. Solo me sirven aquellos en los que se haya, digamos, entendido o clarificado bien la estructura del genoma. Al menos aquellos en los que hayan sido definidos cromosomas y plásmidos. Por tanto, estamos hablando de lo que son los genomas completos. Y el número de genomas completos de procariotas es alto, pero no es tan alto como el total. Estábamos hablando de 200 y pico mil genomas secuenciados en el CBI, pero solo hay 20.704 genomas completos de procariotas, ¿vale? Aquí tenéis la página web donde he sacado todos los datos. Y fijaros que el know-how, lo que sabemos, está muy sesgado hacia el mundo de las bacterias, porque hay 20.301 bacterias secuenciadas completamente, pero solo hay 400 arqueas secuenciadas completamente. ¿Vale? ¿De acuerdo? Claro, a medida que vayamos teniendo más individuos, más secuenciados completamente, la información irá cambiando. De hecho, yo ya he visto cambios respecto a lo del 2017 y cambia la percepción que tienes de determinadas cosas. ¿Vale? Bueno. Bien, entonces, la dinámica será más o menos la misma. Me centraré en bacteria porque hay más, pero también aparecerá un poquito más marginal el mundo de las arqueas. Las he separado para que veáis qué ocurre
cuando tenemos un menor número de organismos en la base de datos. Pero realmente yo creo que las arqueas están evolucionando un poquito de manera diferente a las bacterias. Aunque tal vez todavía no lo tengamos muy claro, pues muy probablemente dentro de unos 10 años, que el número de arqueas secuenciadas será mucho mayor, ya tendremos una idea más global de cómo es el mundo de las arqueas, ¿vale? Bueno. Veamos entonces la primera figura que hace de referencia al tamaño del genoma. ¿Cuán grandes son los genomas que estamos secuenciando? Pensad que esto está sesgado. Todos estos datos están sesgados a lo que le interesa a la sociedad. Es decir, ¿qué genomas tenemos secuenciados? Pues normalmente tenemos genomas de microorganismos patógenos que provocan enfermedades. Tenemos genomas de microorganismos que son interesantes desde el punto de vista biotecnológico porque producen antibióticos, porque se utilizan como modelos, porque solventan problemas ambientales como la degradación de plástico o la degradación de hidrocarburos. Después tenemos microorganismos modelo porque son abundantes en un determinado ecosistema, como es el caso de Pelagibacter ubiquo en el mar, que bueno, no hacen nada, no son patógenos, no producen nada biotecnológicamente hablando, pero son muy irrelevantes en el ecosistema que nos ocupan, ¿de acuerdo? Y después hay algún que otro microorganismo, pues de lo que decimos en Mallorquín-Curalles, es decir, de intereses especiales de un determinado científico, ¿de acuerdo? Esto es lo que está en las bases de datos, ¿vale? No está todo lo que hay, ¿vale? De hecho, hablando de lo que hay, debería intentar hacer un esfuerzo y hacer este mismo análisis con ambientes y células sencillas que han sido secuenciadas. Ya veremos si tengo tiempo de hacerlo y os lo muestro. Pero bueno, ¿qué hay secuenciado ahora? Pues hay estos 20.000 bacterias y 400 arqueas. ¿Y cuán grandes son los genomas de estas bacterias? Bueno, pues aquí lo veis. Esto es un histograma en donde están representados todas las bacterias. ¿Y qué vemos? Pues básicamente vemos que hay como dos picos. Es decir, no hay una distribución normal. Aquí, por ejemplo, en arqueas vemos que no es normal porque está desplazado a este tamaño, ¿no? Pero vemos que hay un solo pico. Sin embargo, en bacterias hay dos picos. ¿Por qué hay dos picos? ¿Vale? Estos dos picos aparecen desde el principio que se empezaron a secuenciar. Al principio, yo pensaba que estaba asociado a este sesgo que lo estoy diciendo. Es decir, que había una serie de microorganismos patógenos que tenían este tamaño genómico y después había otros microorganismos patógenos que tenían este tamaño genómico. Aquí estarían las coli, las pseudomonas, y aquí tendríamos a Haemophilus, ¿vale? Porque, claro, al principio la mayor parte de microorganismos que se secuenciaban eran patógenos. Ahora ya hay un montón de microorganismos no patógenos secuenciados y esta estructura en forma de dos picos se mantiene constante, ¿de acuerdo? Y entonces parece ser que empezaría a definir claramente dos maneras diferentes de vivir de los procariotas que comentaremos dentro de nada. Pero daros cuenta que tenemos dos picos, ¿vale? Uno que está alrededor de 1,5 o 2,5 millones de pares de bases, ¿vale? El máximo. Y después otro pico que estaría entre los 4,5 y 5,5 millones de pares de bases. Y después fijaros que hay una cola. Ahora creo que el más grande es 16 millones de pares de bases. Es verdad que saldrá el nombre de un Sorangium, que está como en este punto como el más grande. Bueno, no os preocupéis porque hay muy poca diferencia entre estos. Como modelo nos servirá, pero este más grande pues no se ha estudiado. En cambio, el Sorangium celulosum, que está a este nivel, sí que se ha estudiado bien, ¿de acuerdo? Y fijaros que en cambio en arquea no hay esos dos picos. Es verdad que aquí se intuye algo, ¿de acuerdo? Pero realmente yo creo que las arqueas que viven en sitios más extremos, es decir, son menos abundantes en sistemas más relacionados con el hombre, pues tienen esta forma y hay un máximo de 1,5 o 2 millones de pares de bases, que sería un poquito más pequeño que este, pero que se correspondería a este nivel y que prácticamente no habría representantes de este tipo de microorganismos o de estilo de vida. Ya veis que no hay arqueas excesivamente grandes, o al menos todavía no se ha encontrado ninguna arquea que supere los 6 millones de pares de bases, que los 6 millones de pares de bases, pues estamos a este nivel, a nivel de los procariotas. ¿Vale? Bueno,